Hoy vamos a hablar de un tema que va a poner a examinar a cada uno de los que estamos aquí, examinarse a sí mismo. Porque en nuestros días muchas personas son ligeras para decir yo soy cristiano. O dicen creer en Jesús, conocer cristianos y afirmar de sí mismos, sí, yo soy cristiano. Sin embargo, cuando uno mira sus vidas, no hay evidencias claras de que de verdad esa persona, su manera de vivir corresponda a la confesión que está haciendo. Y eso no tiene ningún sentido, porque una cosa es decir que yo soy pato, pero actúo como un gato. No tiene sentido. La forma como vivimos habla de lo que creemos y de lo que entendemos que es nuestra identidad en Cristo. Por eso, al comenzar este sermón, yo quisiera que tú te preguntaras, ¿será que puede alguien conocer de verdad a Jesús y creer en Él sin que su estilo de vida cambie? ¿Será que eso es posible? ¿Será que la doctrina del Evangelio es un asunto tan ligero que no tiene el poder de transformar toda la vida de esa persona? Ahora, si tú entiendes que esto es simplemente retórico, no es un asunto, entendemos que no es así. Cristo es poderoso y cuando alguien conoce a Jesús, su vida nunca más vuelve a ser la misma. Por lo tanto, lo que quiero que consideremos en esta mañana es cómo debe ser distinta la forma en que vivimos nosotros los cristianos a la forma en que viven los incrédulos en este mundo. Porque si Cristo es así de poderoso para transformar las vidas, debe haber una diferencia radical entre la forma como viven los incrédulos y la forma como viven los cristianos. Y eso es lo que vamos a estar considerando en nuestro pasaje del día de hoy, a lo cual lo invito a que vaya conmigo a Efesios capítulo 4 y vamos a considerar hoy los versículos del 17 hasta el 24. Dice así la palabra de Dios. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Dicen amén, iglesia. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Como ya saben, en la carta a los Efesios la escribe el apóstol Pablo a una iglesia que él conocía profundamente porque él los discipuló y los formó en muchos sentidos. Y él les está escribiendo desde prisión con dos propósitos. Uno, recordarles quiénes son. Y dos, cómo deben vivir a la luz de eso que son. Y esa es la división de esta carta. Del capítulo 1 al 3, Pablo les está diciendo quiénes son ellos. Y del capítulo 4 al 6, Pablo les está diciendo, por cuanto son así, vivan de esta manera. Y este capítulo 4 específicamente nos está enseñando cómo debe vivir la iglesia de Dios entonces, a la luz de la identidad que ya Pablo ha expuesto en los capítulos del 1 al 3. Y lo primero que aprendimos acerca de cómo debe vivir el pueblo de Dios es en unidad. Y para esa unidad, Cristo ha provisto dones hombres que se encargaron, en el caso de los apóstoles y profetas, de establecer el fundamento sobre el cual la iglesia se va a construir. Y en el caso de los evangelistas y pastores, el enseñar esas verdades, ese fundamento a la iglesia, y es lo que han hecho a lo largo de la historia, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, esta capacitación debe seguir hasta que Cristo regrese, y lo vemos más claramente en el contexto del discipulado que se vive dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito del discipulado? Que todos los creyentes maduren, crezcan a la estatura de Cristo.
Es decir, su carácter sea transformada, su vida sea transformada como la de Cristo, para que se parezcan cada vez más a Cristo. Pero la pregunta con la que quedamos en la predicación anterior es, listo, pero ¿cómo somos transformados? Y eso es lo que vamos a mirar a continuación. Porque para crecer a la madurez de Cristo, para crecer como discípulos a la estatura de Cristo, debemos desarrollar en nuestras vidas un patrón de transformación que nos va a distinguir de cómo vive el mundo. Vamos a estar considerando el patrón de transformación de vida que el Evangelio produce en un verdadero creyente para distinguirlo de cómo viven los incrédulos en este mundo. Y de eso se va a tratar el sermón de esta mañana. Por eso el título de este sermón es El patrón de vida del discípulo de Cristo. El patrón de vida del discípulo de Cristo. Y el patrón es muy sencillo. Y podremos decir en el próximo sermón ejemplos de cómo ese patrón se ve. Hoy lo vamos a definir. Pero para llegar allí, Pablo comienza este texto con un mandato a vivir de una manera distinta a este mundo. Y ese va a ser el primer encabezado de nuestro sermón. El mandato a una vida distinta a la del mundo. Luego, Pablo nos muestra el patrón de vida de la gente de este mundo. Y ese va a ser nuestro segundo punto, el patrón de vida del mundo. Y finalmente, Pablo nos muestra cuál debería ser el patrón de vida del discípulo. Y es el tercer punto de este sermón. Entonces tenemos un mandato a vivir distinto. Número 2, el patrón de vida del mundo. Y número 3, el patrón de vida del cristiano. Entonces comenzamos con el primer encabezado, que es el mandato a una vida distinta al mundo. En el versículo 17, Pablo dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Es interesante que Pablo aquí apele a la autoridad de Cristo para traer este mandamiento. Presten atención, porque cuando Pablo está diciéndonos básicamente aquí, miren, en la autoridad que Cristo me ha dado, les ordeno lo siguiente. Lo que yo quiero es que usted preste atención a lo que viene después de los 2 puntos, porque es un mandato de Cristo a través del apóstol Pablo. Y eso es lo que busca. Pablo apela a esta autoridad para que nosotros como iglesia entendamos que lo que va a decir a continuación es sumamente importante para la iglesia. No lo puedes mirar con ligereza o pasando rapidito. No, este mandamiento es sumamente importante. Los cristianos deben vivir entendiendo este principio cada día de sus vidas. ¿Cuál es ese mandamiento? Que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. El mandato a la iglesia es a no andar. Yo creo que entendemos de que este andar se refiere a un estilo de vida, a la forma como vivimos. No es solamente cómo caminamos, sino la manera en que vivimos en este mundo. Y dice que no debe ser como la de los incrédulos. No debemos andar como andan los incrédulos. Es decir, no debemos vivir de la manera en que viven los incrédulos. Ahí dice gentiles, pero yo quiero que tú entiendas que hay gentiles que son cristianos, ¿sí? En los capítulos anteriores, Pablo dijo, yo fui llevado a predicar el evangelio a los gentiles, y esos gentiles se convirtieron de su paganismo, de su idolatría, y ahora son cristianos, ¿sí? Entonces, cuando Pablo dice aquí a los gentiles, no se refiere a esos gentiles que ahora son cristianos, sino a los incrédulos, a las personas incrédulas que no conocen la palabra de Dios. Ellos tienen un estilo de vida que es radicalmente diferente al de Cristo y el de la iglesia. Por eso Pablo hace esta afirmación de que ellos viven en la vanidad de su mente. Y es interesante que Pablo haga esta relación mente-vida. ¿Por qué? Nosotros vemos, por ejemplo, en Proverbios 23:7, que el autor dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. ¿De quién está hablando? Del ser humano. Tal como el ser humano piensa dentro de sí, así es su vida. Ese es un principio muy importante y Pablo lo pone aquí para que nosotros entendamos que la cultura de los seres humanos son el resultado de la manera en que piensan. Las costumbres de las personas son el resultado de su manera de pensar. Y en el caso de los incrédulos, ¿por qué viven de la manera que desagrada a Dios?
porque ellos viven conforme a la vanidad de su mente. ¿Cómo es el pensamiento de un incrédulo? Vano. Ese concepto de la vanidad de la mente es una referencia a un deseo corrupto del corazón del hombre que busca vivir lejos de Dios y de su ley. No le importa que sea así. El hombre que vive en la vanidad de su mente vive para sí, vive para complacer sus propios deseos, para hacer su propia voluntad. Y cuando es confrontado con la voluntad de Dios, cuando es confrontado con la existencia de Dios, él prefiere negar esas cosas, abstenerse de esas cosas, alejarse de todo lo que tenga que ver con Dios, porque él desea seguir viviendo en ese deseo corrupto de satisfacer los deseos de su carne y él ser su propio Dios. Yo no quiero que nadie me diga a mí lo que yo tengo que hacer y cómo debo vivir. Así es el incrédulo. Vive en la vanidad de su mente. Este es un deseo entonces corrupto que está en el corazón de todo ser humano por defecto. Todos nacimos pecadores. El niño peca porque nació pecador. Por tanto, la vanidad de la mente es un asunto que está presente en la vida de todo ser humano. Todo ser humano. Por eso Pablo dice, ya no vivan así. Ya no vivan así. ¿Por qué Pablo dice, ya no vivan así? Porque antes ese era su estilo de vida. Acuérdate, mira, vayamos 2 capítulos atrás, Efesios 2. Mira lo que dicen los versículos del 1 en adelante. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos y delitos y pecados, y Cristo nos dio vida. Entonces, ¿qué es estar muerto en los delitos y pecados? Dice el versículo 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, también nosotros, Pablo mismo se pone allí, siendo Pablo judío, también nosotros entre ellos, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí se entiende el punto? Todos los seres humanos están en esa condición. Incluso nosotros los cristianos estábamos en esa condición, nacimos en esa condición, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que el resto de la humanidad. Pero entendemos que Cristo nos transformó, nos dio vida, y es el evangelio que viene después de los siguientes versículos. Él nos dio vida en Cristo Jesús, por gracia somos salvos, ¿verdad? Pero hay que considerar que si Cristo nos dio vida y ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ya no deberíamos andar entonces conforme a la corriente de la potestad del aire, el príncipe que opera en los hijos de desobediencia. Nosotros no deberíamos andar buscando satisfacer los deseos de la carne y dar rienda suelta a los deseos de la mente. Nuestra vida debería ser diferente a eso. ¿Por qué? Porque ya no estamos muertos. Un muerto se ve muerto y actúa como muerto. Bueno, no actúa porque está muerto. Pero un vivo actúa diferente. Se ve diferente. Hace las cosas diferentes a un muerto. Por eso, la invitación en este momento es que echemos una mirada a cómo es nuestro estilo de vida. Comencemos a examinarnos de una vez. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué define mis decisiones? ¿Bajo qué criterio rijo yo mi vida? ¿Cómo es que yo fui acostumbrado a comer? ¿Cómo fui acostumbrado a hacer en la casa? ¿Cómo fui acostumbrado a tratar a las mujeres? ¿Cómo fui acostumbrado a tratar a las autoridades? ¿Cómo fui acostumbrado yo a hacer en la ciudad en donde vivo? ¿Cómo fui acostumbrado yo? Y comienza a mirar todas esas costumbres, comienza a mirar todos esos asuntos que definen la manera en que tú vives y examínate. ¿Se parece
tu manera de vivir a la de Cristo? ¿Pudieras decir que cada vez tu manera de vivir se parece más a la que ves en la Biblia, que era la manera de vivir de Cristo? Si no es así, estás en problemas. Y es preciso trabajar en entender cuál es el problema y cómo salir de allí. Por eso, para hacernos un examen preciso de cómo estamos viviendo, cómo estamos pensando, qué criterios hay en nuestra mente que definen nuestra conducta, Pablo nos lleva a que veamos cómo luce el patrón de vida de los incrédulos para luego hacer un contraste con el patrón de vida de un verdadero creyente. Es lo que vamos a hacer en el segundo punto. Vamos a mirar el patrón de vida del mundo. El patrón de vida del mundo. Pablo ya estableció un principio importante. Ya no debemos andar así, porque las personas que viven en este mundo andan conforme a la vanidad de su mente. El pensamiento, la forma como el hombre piensa, así vive. Y eso es importante entenderlo. Por eso todo comienza con la mente, al considerar ambos patrones, tanto el patrón de vida del incrédulo como el patrón de vida del cristiano. Todo empieza con la mente, y es por eso que Pablo dice, ellos tienen entenebrecido el entendimiento. Y esa es la primera descripción que Pablo hace de la mente del incrédulo. Tienen entenebrecido el entendimiento. Lo tenemos claro, ¿verdad? Como el hombre piensa, así es, así actúa, así son sus costumbres. ¿Y cómo está la mente, el entendimiento de un incrédulo? Entenebrecido. Literalmente sus pensamientos están llenos de oscuridad. La oscuridad define la manera en que piensa. Y esa es una referencia a la ceguera espiritual que no le permite al incrédulo entender la gravedad de su pecado, la gravedad de su condición. Y viven en este mundo justificándose y diciendo, no, todo el mundo peca, todos cometemos errores, es de humanos pecar, ¿verdad? Y con eso aliviamos de alguna manera la conciencia y no nos damos cuenta del peligro tan terrible en el que estamos. Es como tú andar en una carretera en la noche. Si tú has viajado de noche, sabes lo tensionante que es el asunto. Tus luces a veces no dan abasto y tú ves la carretera. Imagínate si esa carretera no tuviera las señales luminiscentes que están allí. No hay señales. ¿Hacia dónde te diriges? Y de repente te encuentras en la vía de un tren y tú no eres consciente de que dentro de unos segundos el tren va a pasar por encima de tu carro y vas a morir. Así viven las personas que tienen la mente entenebrecida. Son ciegos al peligro que está a su alrededor. Son ciegos hacia dónde se están dirigiendo. Están caminando como dando pasos en la oscuridad. Así vive la mente, así vive el incrédulo, con un entendimiento que ignora la gravedad de su pecado e ignora la gravedad de su condenación. Pero no es solamente un asunto de ignorancia, es un asunto también, es una referencia a todo aquello que es contrario a la luz. Dios se describe a sí mismo y los autores lo describen a él como Dios, un Dios de luz. Dios es luz, y cuando se hace esa referencia de la luz de Dios, se está refiriendo a la santidad de Dios. ¿Qué es lo opuesto a la luz? Las tinieblas. Por lo tanto, la oscuridad en la mente del incrédulo también está relacionado con todo aquello que es contrario a la santidad de Dios. Por eso la mente del incrédulo constantemente está pensando en pecar, pecar, pecar y pecar. Lo planeamos, lo maquinamos, lo consentimos. Estamos pensando constantemente cómo pecar, cómo pecar, cómo pecar, sin ser conscientes de la gravedad de ese pecado. En segundo lugar, dice que están excluidos de la vida de Dios, pero fíjate que el punto ahí no es tanto el estar excluidos, sino por qué están excluidos. Dice allí, por causa de la ignorancia que hay en ellos. Una vez más, una referencia a la mente, a cómo piensan. El relato bíblico en Génesis 3 nos enseña de por qué fue que los seres humanos están excluidos de Dios. ¿Sí recuerdan? Ellos pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios, y a partir de allí la humanidad quedó excluida de la vida de Dios.
De tal manera que el hombre natural, de ahí en adelante, todo lo que quiere es hacer su vida a su manera y no a la manera de Dios. Eso es muy importante, porque la vida cristiana no se trata de cómo a mí me parece que es, sino cómo Dios dijo que es, ¿sí? ¿Se entiende? No es lo que a mí me parece. El vivir como a mí me parece es propio de una persona que es ignorante y por causa de su ignorancia de la ley de Dios y su voluntad, están excluidos de la vida de Dios. A partir de allí, entonces, el hombre es incapaz de discernir lo que a Dios le agrada. Es más, ni le importa. Usted no ve a las personas en el mundo diciendo, oye, ¿sabes qué? Sí creo que es importante entender la voluntad de Dios. ¿Puede llegar a ser algo relevante para mi vida? No. A las personas ahí afuera no les importa. No les importa porque son ciegos espiritualmente. Y como resultado de eso, dice, por la dureza de su corazón. Tienen el corazón endurecido. Y este endurecimiento del corazón no es otra cosa más que despreciar a Dios, su palabra, y ser entregado por Dios a su pecado. Creo que el ejemplo más vívido de lo que es esto de endurecer el corazón es lo que le pasó a Faraón. ¿Recuerdan la historia de los 10 mandamientos, las 10 plagas? ¿Verdad? El faraón estaba viendo plagas reales. El poder de Dios manifestado de una manera real, que incluso él se enfermó, vio morir sus ganados, vio sangre salir del río Nilo, vio pestes, vio cosas increíbles, y que Dios incluso hacía distinción entre el pueblo de Israel y Egipto, y aún así no creyó en Dios. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Moisés a Faraón? Su corazón está endurecido y yo lo entregué a su endurecimiento. El endurecimiento del corazón es juicio de Dios por causa del pecado. ¿Qué es ese endurecimiento? Esa resistencia natural que el hombre tiene a no querer nada con Dios. Eso es estar endurecido. Eso es estar endurecido. Entonces, esas personas desprecian a Dios, desprecian su palabra y no les interesa la vida que agrada a Dios. Lo cual quiere decir que la mente de un incrédulo ahora es indiferente a si a Dios le gusta o no su manera de vivir, y más bien vive en rebelión en contra de Dios. El resultado de todo esto, entonces, este es el contenido de la mente, ¿no? La mente del incrédulo es entenebrecida, es ignorante y se ha endurecido espiritualmente. ¿Cuál es el resultado? Siguiendo el patrón de Proverbios es, como el hombre piensa, así es él. El siguiente versículo, versículo 19, nos dice el resultado. El resultado de una mente así es que, habiendo llegado a ser insensibles, y ese estado de insensibilidad es la dureza de corazón de la que acabamos de hablar, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Es decir, por cuanto ellos endurecieron su corazón, son ignorantes y su mente está entenebrecida, se entregan con avidez. Y esa avidez es como cuando alguien tiene mucha hambre y ve comida y va desesperado a comerse esa comida. Eso es avidez. Entonces, para que tú tengas una idea de cuál es la actitud del incrédulo con respecto a la impureza, se entrega a ella, se impulsa, se tira, se lanza hacia ella con esa avaricia con la que quiere hacer suya esa impureza. Y no es casualidad de que Pablo utiliza aquí la palabra de sensualidad como aquello a lo que las personas son entregadas. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Estamos hablando, hermanos, de inmoralidad sexual. Una de las marcas más contundentes que define la vida del incrédulo, digo unas porque hay varias, por ejemplo la codicia, el enojo, la ira, la autojusticia,
Pero una de las más contundentes que define al incrédulo es su inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. No es extraño que una vida entregada a la inmoralidad sexual sea la característica de un hombre o una mujer sin Dios. Trata de pensar en esto y seamos sensatos. ¿Cuál es el contenido de las malas palabras más populares a nuestro alrededor? ¿No están relacionadas con la inmoralidad sexual? ¿Cuál es el contenido de los chistes que las personas generalmente hacen para amenizar las reuniones? ¿No están relacionadas con inmoralidad sexual generalmente? ¿Cuáles son las tendencias de entretenimiento en las redes sociales y en las plataformas de streaming? ¿No están relacionadas con inmoralidad sexual? ¿Por qué creen ustedes que la pornografía al día de hoy es una de las industrias más rentables de nuestros tiempos a nivel mundial? ¿Por qué el asunto de la identidad distorsionada del género es tan popular? ¿Por qué este asunto de la identidad distorsionada del género es tan sensible para nuestra sociedad? Nuestra sociedad está dispuesta a hacer concesiones a la cultura y a la moralidad con tal de no herir a aquellas personas que tienen tendencias de género que no son acordes a lo natural. ¿Por qué? Porque esa es la corriente de este mundo, amados hermanos. Porque la sensualidad y la inmoralidad sexual tienen una habitación especial en el corazón de cada uno de los seres humanos. Este asunto ha trascendido a tal magnitud que incluso la política de nuestras naciones está siendo condicionada por ella, por la inmoralidad sexual. Si no se han dado cuenta, hermanos, Pablo tiene toda la razón en señalar la inmoralidad sexual como aquello que define mejor la cultura de los seres humanos caídos y sin Dios. Para los efesios no era difícil identificar esa inmoralidad sexual porque en la ciudad ellos tenían el templo de Diana y parte de los rituales que se hacían de adoración a Diana y a otros dioses era orgías y rituales que incluían inmoralidad sexual como parte de la adoración pagana a estos dioses. Ellos lo veían. Y para nosotros tampoco es un asunto que no podamos identificar. Para nosotros es fácil ver que la inmoralidad sexual es la cultura. Es lo que le da color a la cultura de este mundo. Así vive el hombre sin Dios. Y así también vivíamos nosotros. Y eso es lo que Pablo quiere traer a memoria. Tú y yo vivíamos también sumergidos, abrazando y amando esa cultura, ese estilo de vida. Por eso el mandamiento es a ya no andar así. Tú antes vivías así y tienes que reconocerlo, porque de aquí en adelante ya tu andar debe ser diferente. Ya no puedes andar como las personas de este mundo. Debe haber una diferencia entre tu manera de vivir que te distinga a las personas de este mundo. Y para ayudarnos a entender esto mejor, Pablo entonces nos lleva a considerar el siguiente patrón de vida, que es el patrón de vida de un discípulo de Cristo. Versículo 20 y 21 dice: pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Ese pero está definiendo dónde comienza el contraste. Así vivían ustedes, pero ustedes no han aprendido eso de Cristo. Ustedes no han aprendido a Cristo de esa manera. Pablo está diciendo que si nosotros somos creyentes, debe haber entonces una diferencia radical en nuestra manera de vivir. Y todo comienza con oír y ser enseñados. Diga conmigo, oír y ser enseñado. ¿Por quién? Por Jesús. Mira lo que Pablo dice: si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Él. Él es quien define
la vida del cristiano. Él es el que le da la diferencia radical al cristiano que lo distingue de la persona de este mundo. Él es la esencia de la diferencia entre los incrédulos y los discípulos. Él es lo que marca la diferencia. Todo comienza entonces con oír a Jesús. Si ustedes oyeron a Jesús, y esa es una referencia al llamado que Cristo hace a su pueblo a través del Evangelio. Cristo ha estado durante más de 2000 años llamando a su pueblo a través de la predicación del Evangelio. Él les habla, los llama, los invita a venir a Él. Y si tú estás en este lugar, quiero que sepas que Cristo te trajo a ti, para que escuches su llamado. Para que escuches a Jesús decirte, tú estabas lejos, tú vivías así, pero yo te estoy llamando para transformarte a un nuevo estilo de vida. Y yo quiero que tú entiendas que para eso te trajo el Espíritu Santo a este lugar esta mañana. Tu mente y tu vida, al igual que la de todo ser humano, estaba radicalmente corrompida por causa del pecado. Pero precisamente para eso fue que vino Jesús al mundo. Jesús vino al mundo para morir en la cruz, llevar sobre Él la perversidad de nuestras transgresiones, ganar para nosotros el perdón de los pecados y regalarnos por su gracia vida eterna. Darnos un nuevo corazón. Y este nuevo corazón es un corazón que está vivo. Es un corazón que ama a Dios y quiere vivir como a Él le agrada. Ahí está la diferencia radical. Un incrédulo no quiere vivir como a Dios le agrada, pero el creyente se muere por agradar a Dios en su manera de vivir. ¿Sí lo ven? Esa es una de las marcas de un verdadero cristiano. Puedes oír a Cristo esta mañana llamándote. Pero lo segundo que dice Pablo que sucede a una persona que ha sido llamada por Jesús es que es enseñado en Él. Recuerden la gran comisión. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, hagan discípulos en todas las naciones y enséñenle lo que yo les he dicho. De tal manera que nuestro trabajo como iglesia es enseñar a otros las palabras de Jesús. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres un nuevo creyente, si tú estás comenzando tu vida de iglesia, necesitas escuchar y ser enseñado en las palabras de Jesús. De aquí en adelante, Cristo va a estar enseñándote, no es solamente para que tengas más información en tu mente, sino que ¿qué pasa con esa información que entra en la mente? Transforma mi manera de vivir. Lo que hay en la mente transforma la vida. Entonces, si Cristo, soy enseñado de Cristo, ¿cómo se supone que debe ser mi vida? Como la de Cristo. En la medida en que adquiero información acerca de cómo era Cristo, cómo hablaba Cristo, qué cosas agradaban a Cristo, cómo tomó decisiones, qué hábitos tenía, eso va a transformar mi manera de vivir, porque ahora yo quiero vivir como Cristo. Yo quiero agradar a Dios como he visto el ejemplo de Cristo. Entonces, ¿cómo luce la vida de un cristiano? Radicalmente diferente. Y por eso Pablo dice que debe haber un patrón que caracteriza nuestras vidas como creyente y que nos distinguen del mundo. Recuerda, el mundo está entregado a la vanidad de su mente y por eso vive como vive. Pero nosotros hemos aprendido a Cristo de otra manera. Él viene a ser para nosotros la esencia de una vida transformada. Y por eso Pablo ahora nos presenta un patrón que vamos a seguir hablando de él en el siguiente sermón, porque en el siguiente sermón son como las aplicaciones de este patrón. Yo lo iba a hacer en un solo sermón, pero sería muy largo. Pero vamos a ir con calma y lo miramos. Yo quiero simplemente poner sobre la mesa el patrón, que tú lo consideres, y en el siguiente sermón seguimos hablando de ese patrón de vida. Pablo entonces nos pone de los versículos 23 al 24 un patrón en el cual debemos vivir constantemente. No es un asunto para hacer hoy después del culto. No, es un asunto constante en la vida del cristiano. ¿Qué debe hacer el cristiano regularmente en su vida para crecer a la imagen de Cristo? Número 1, despojarse del viejo hombre. Despojarse del viejo hombre. Número 2,
renovar su mente. Y número 3, vestirse del nuevo hombre. Ese es el patrón, sencillo. Lo vamos a mirar un momento. Pablo dice en el versículo 22 que en cuanto a la anterior manera de vivir, por eso es importante considerar la anterior manera de vivir, cómo vivíamos nosotros antes. Ustedes despójense del viejo hombre. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos. Esa era mi tendencia antes, ya no debe ser así. Por lo tanto, despojarse del viejo hombre consiste en identificar aquellas conductas pecaminosas que todavía se manifiestan en mi cotidianidad. En mi cotidianidad. No estoy hablando de un asunto que sucede de vez en cuando, no. Día a día. Hay conductas pecaminosas que se manifiestan en nuestras vidas que hacen parte de una vida que ya no estamos llamados a vivir. Por eso el creyente tiene que mirar estas conductas con humildad y con honestidad. Porque si antes de ser cristiano yo era reconocido por ser una persona mentirosa y me estoy viendo en Cristo y todavía estoy diciendo mentiras, debería pasar algo. ¿Por qué sigo siendo un mentiroso? No me estoy despojando del viejo hombre que está corrompido. Estas costumbres, entonces, debemos batallar contra ellas para que se vayan, para mortificarlas, para destruirlas, no darles licencia, no darles lugar, no justificarlas, cayendo en el autoengaño. Es como, sí, es que todavía tengo que trabajar en eso. Eso es verdad, pero esfuérzate. Ya lo identificaste, lucha contra eso. Si no luchas, no has nacido de nuevo. Porque la diferencia entre un cristiano y un incrédulo es que el cristiano ve la tendencia pecaminosa y se aleja y corta todo lo que me pueda llevar hacia allá. Relaciones, amistades, escenarios, el trabajo, lo corto con tal de no exponerme a esa conducta que me esclavizó cuando no estaba en Cristo. Yo debo cortar con esas cosas, porque donde yo llegue a coquetear con esas cosas, me voy a endurecer espiritualmente. Mi corazón se va a endurecer. Es la advertencia que hace Hebreos 3 al respecto. Cada uno mire que no haya un corazón incrédulo que se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, no se dejen engañar justificando sus propias tendencias pecaminosas. Sean honestos y lo suficientemente humildes para decir: Cristo, sálvame de esto. Número 2, renovar mi mente. Dice el versículo 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Ahora, esta renovación de la mente sucede cuando la verdad de Dios, escucha esto porque no es solamente memorizar versículos, eso es muy bueno y hay que hacerlo, pero se trata de tomar la verdad de Dios y sustituir el engaño que había en mi corazón para poner esa verdad allí. ¿Sí? Yo antes justificaba mi pecado diciéndome y autoengañándome de esta manera. ¿Qué dice la Biblia? Yo voy a tomar lo que la Biblia dice y voy a reemplazar esa mentira por la verdad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, la carne, la tendencia de este mundo me dice que como mujer yo debo ser una mujer empoderada, líder de mí misma y esto y lo otro. ¿Qué dice la Biblia? Una mujer debe ser una de un corazón apacible, agradable a Dios, sumisa a su esposo, piadosa en su conducta. Entonces yo voy a tomar esa verdad de Dios y la voy a meter en mi corazón para que reemplace la mentira que mi propio corazón quiso abrazar por causa de las filosofías de este mundo. Aquí en este punto de renovar la mente es donde cobra mucho sentido el aporte que hace para la renovación de nuestra mente la vida devocional diaria. Porque allí Dios está rompiendo mentiras. Allí es donde cobra mucho sentido el discipulado constante, no el discipulado cada 6 meses. El discipulado constante, que yo estoy rindiendo cuentas con una persona, porque esa persona me está ayudando a recordar verdades de la Escritura que están renovando mi mente, sacando el engaño e introduciendo la verdad de Dios en mi mente.
Aquí es donde cobra sentido la comunión disciplinada con la iglesia. Hebreos 3 nos dice precisamente eso. Miren que ninguno de ustedes tenga un corazón endurecido, que apartándose de la comunión con la iglesia, sigan el engaño de su corazón. Eso es súper importante, hermanos. Ese es el diseño de Dios. Dios nos diseñó para que seamos renovados en nuestra mente al tener comunión. Hoy estamos siendo renovados en nuestro entendimiento en esta mañana. Y ese es el patrón que debemos vivir todos los días. Cristo va a usar su palabra, hablada en la boca de su pueblo, para renovar nuestras mentes. ¿Dicen amén? Amén. Cristo va a usar su palabra, hablada en la boca de su pueblo, para renovar nuestras mentes. Y eso va a dar como resultado que nos vistamos del nuevo hombre. Versículo 24. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, o sea, se parece a Dios. Y por eso en el capítulo 1 dice, sean pues imitadores de Dios, porque se supone que ustedes están viviendo este patrón. Entonces, sean como Dios. No que sean dioses, sino que imiten la vida que agrada a Dios, porque este nuevo hombre ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? La obra de Cristo no solamente nos perdonó de nuestros pecados, sino que ahora nos ha hecho partícipes de una nueva y mejor humanidad. Ahora yo soy un nuevo ser humano. Yo he nacido de nuevo. Mi vida es renovada. Soy un nuevo hombre. Soy una nueva criatura. Segunda a los Corintios 5:17. Somos nuevas criaturas creados en la justicia y santidad de la verdad. Por eso somos luz y sal en este mundo. Porque fuimos creados ahora a la imagen de Cristo conforme a la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, ¿cómo fuimos vestidos de ese hombre nuevo cuando nacimos de nuevo creyendo en Jesús, verdad? Por medio del Evangelio. Pero Pablo nos está diciendo aquí que es algo que debemos seguir haciendo a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo así? No es creer en Jesús para volver a ser salvo, sino creer en Jesús y en el Evangelio para ser santificado. Porque, como les dije en un sermón anterior, el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero también es poder de Dios para nuestra santificación. Por lo tanto, al predicarme el Evangelio, al exponerme al Evangelio, yo voy a ser vestido de ese nuevo hombre que es hecho a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio vemos a Cristo modelarnos cómo luce la nueva humanidad, cómo habla, qué decisiones toma, cuáles son sus metas, sus propósitos, qué es lo más importante en su vida. ¿Dónde vemos eso? En Cristo mismo, en Cristo mismo. En el Evangelio vemos lo que Jesús hizo para destruir la vieja humanidad y darnos una nueva. Él se entregó a sí mismo y con su sangre garantizó para nosotros, con su sangre, su muerte en la cruz y su resurrección garantizó para nosotros una nueva humanidad, una nueva vida. En el Evangelio conocemos la justicia y santidad de Dios, a la cual somos llamados a vivir por fe. Por fe. Aquí la fe tiene un papel muy importante, porque vestirse del nuevo hombre consiste en conocer a Jesús, por lo que vemos en su palabra, conocer su obra, conocer su provisión, para que cada día, si creemos en el Evangelio, seamos transformados a su imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu a través de su palabra. Eso es vestirnos del nuevo hombre, vestirnos de Cristo. Y bien, en el siguiente sermón veremos algunos ejemplos de cómo se ve ese patrón en la vida de los discípulos de Cristo, para que también nosotros sigamos creciendo en evidenciar cada día que somos de Cristo y que le pertenecemos. Pero hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? Bueno, que Cristo nos llama a vivir de una manera distinta a la de este mundo, que debe haber una diferencia radical entre el patrón de vida del mundo y el patrón de vida del cristiano. Debe notarse la diferencia. Aprendimos también que el hombre sin Dios es esclavo de una mente depravada
y que vive en constante rebelión con Dios. Que debe haber una diferencia radical entre la vida de estas personas y la vida de aquellos que han sido renovados. Aprendimos que Cristo hizo posible esa diferencia a través de su obra de redención. Él logró libertarnos de ese patrón de vida y ahora ha hecho posible que podamos abrazar un nuevo patrón de vida, que podamos despojarnos del viejo hombre, que podamos renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre gracias a lo que Él hizo. Mi oración, hermanos, es que Dios traiga paz y gozo a sus corazones al recordar y al entender que nosotros hemos sido rescatados por este Dios poderoso. Mi oración es que podamos evidenciar esa nueva vida en que nos diferenciemos del mundo y nos parezcamos cada vez más, cada día más a Cristo, su Hijo y nuestro Señor y Redentor. Amén.